Y no vamos a seguir porque todo eso es como un lamento que además se va como humanizando, o nosotros lo interpretamos así. Así es. Y el desagrado a nivel casi nervioso que le pone a uno es tremendo. A Les en su día dejaron toda la grabación y yo creo que eso fue una pesadilla. Pero ahí está. Y ahora entendemos tus palabras, doctor, perfectamente. Yo creí que me iba a impactar más la visión de la sangre, aunque soy médico y me dediqué a la cirugía antes de ser psiquiatra forense y tal. Pero realmente lo que más se me metió en el oído, lo que más me hacía, nunca mejor dicho, vibrar, pero en el peor de los sentidos, mi propio cerebro por eco, por simpatía, fue esos chillidos brutales de cientos de animales que iban directamente hacia la muerte, ¿no? Es como si tu cerebro resonase. Sí. De alguna manera tiene que ser algo atávico, algo que en un momento neurológico. Esos chillidos se encuentran, tienen una respuesta. Nos encontramos impregnados. Hay una respuesta milenaria a esos gritos, esos lamentos, esa empatía con lo que sabemos va a morir y que despierta un miedo tremendamente íntimo. ¿Qué dijo la gráfica tan fría, tan lejana a nuestra mente en ese momento en el matadero? Ocurrieron cosas realmente impresionantes. Cuando digo impresionantes es que hemos, creo, aunque pueda parecer ahora mismo un tanto petulante, pero es verdad, hemos marcado un hito en el estudio de este tipo de cuestiones. Por un lado, llegamos a medir la energía que desprende un cerdo al morir, de aproximadamente 2,77 por 10 elevado a la menos 23 julios, que es una energía realmente ínfima, no puede ni alimentar un LED para que nuestros oyentes... Pero llegasteis a calibrar que eso se perdía en cada muerte de un animal. Efectivamente. Calibrado y aumentado y multiplicado por el número de cerdos a lo largo de los días. Además, en un matadero moderno todo está tremendamente informatizado, se sabe a qué horas, cuando hay una parada técnica, cuando ha habido un fallo en la cadena porque se ha estropeado uno de los aparatos o lo que sea. Entonces, es una información científica de primera magnitud. Lo pusimos justamente encima de esa cámara de CO2 donde se atontaban y donde los cerdos entraban en una verdadera crisis emocional. De hecho, se fecaban encima, se orinaban, es decir, de los nervios. No creáis... lo digo, no es para alarmar aún más a los oyentes, pero no, que quede claro que no entraban sin saber a dónde iban. Sabían perfectamente lo que les iba a suceder. Al cabo de 15 días analizamos los datos, comenzamos a analizarlo. Al día de hoy seguimos analizándolo. Justamente, además, vamos a publicar ahora, tengo el honor de tener un artículo que se va a publicar dentro de un mes con Michael Persinger, la primera vez que voy a publicar con él de manera conjunta. Empezamos a analizar los datos y observamos algo realmente tremendo. Los días que había, evidentemente, muchas muertes de cerdos, había una relación proporcional a los aparatos. Los aparatos empezaban, en un momento dado, a descalibrarse, ya no funcionaban de manera aleatoria. Es decir, había unas curvas que indicaban y diferenciaban muy bien cuándo comenzaban a matar y cuándo comenzaban, en un momento dado, a parar la cadena de muerte de varios miles de cerdos en un solo día. Pero entonces ocurrió algo que ya nos había ocurrido y quizá lo conversaremos después en otro caso, que fue en un convento, algo parecido. Algunas noches, y aquí lo sobrecogedor, cuando esa factoría está cerrada, cuando las luces están apagadas, cuando los cerdos ya no están, y cuando solamente hay un vigilante que va derrotando por los pasillos, de repente, de manera brusca, comenzaban perturbaciones electromagnéticas a las 3 y 4 de la mañana otra vez. A las 3 y 4. En plena madrugada. Como si remarcase algo ocurrido en esa hora. Como si algo marcase. Y además lo llamativo es que... Es una hora, por cierto, muy clásica, ¿verdad? Sí. Le llaman la hora del diablo, ¿no? A las 3 de la madrugada. Y lo llamativo es que no ocurría ni las madrugadas de los sábados a los domingos, que ya no se mataba ningún cerdo, ni de los domingos a los lunes, sino que el proceso recomenzaba otra vez en la noche de los lunes a los martes y así sucesivamente. ¿Puede haber algún tipo de interpretación, doctor, sobre esto? ¿Por qué ocurre este fenómeno que ya toca con lo paranormal directamente? Yo no sé, o sea, ya no hay nada, pero eso resuena como si en algún lugar, en una dimensión paralela, yo qué sé, me señalas con el dedo y sonríes. Efectivamente. Justamente estuvimos discutiendo los datos. Es todo un hallazgo dentro de lo que son los generadores de números aleatorios y dentro de lo que es el proyecto de conciencia global. De hecho, Dean Radin, que es el director del Instituto Noético en California, una de las cabezas pensantes de todo este tipo de cuestiones, y Herb Metz, que es de nuestro grupo TAR de la Universidad de Princeton,
Les hemos hecho llegar los resultados, que están tremendamente sorprendidos y están investigando más. Realmente la hipótesis que tenemos es que existe un espacio electromagnético, algunas personas pueden llamarlo otras realidades, llamarlo como os dé la gana, en derredor nuestro, que de alguna manera se va cargando. Esto podríamos hablar de otros experimentos también parecidos que hemos hecho. Se va cargando como si fuese un condensador. Y luego, cuando la carga ya es máxima, de una manera brusca, ¡praf!, descarga toda esa energía. Quiero que digan algo mis compañeros, porque aquí se ha producido un momento de esos, en fin, como siendo conscientes de que el doctor Gaona está tocando con las manos de la ciencia áreas donde yo creo personalmente que nadie había llegado. Él habla con mucha admiración del doctor Persinger, pero a mí me parece que el doctor Gaona ya, en fin, supera al doctor Persinger con creces, y no porque sea nuestro querido amigo, sino porque es la realidad, la absoluta realidad. Lo que pasa es que eres español. Bueno, no, sí, eres español y entonces, claro, eso tiene sus taras, tú lo sabes también, ¿no? Sí. Tenemos encima el genius hispánicos, pero también otras cosas que no. El reconocimiento es más difícil. Pero esto mismo acaba de contar Gaona, esto mismo acaba de contar ahora mismo. Es impresionante. Luego quiero que me cuentes algo porque me interesa a otro nivel, esas pesadillas que tenían esas personas que estaban en este lugar. Chicos, lo que acaba de contar es, en fin. No, el doctor me ha dejado al borde del vegetarianismo, o sea, directamente. Bueno, eso aparte, claro, eso aparte. Sin querer criticar a nadie. No, sin querer criticar a nadie. Pero es verdad, has hecho una definición gráfica de lo que viste, que yo no he escuchado una cosa así en mi vida, y que es... Claro, nos queremos imaginar una asepsia, pero bueno, ese era otro motivo, otro programa, ¿no? Pero es pero es cierto, o sea, es una de las cosas que son fruto de la innaturalidad del hombre. Desde luego todos tenemos que comer proteínas, la muerte existe en la naturaleza, pero es la caza. La caza, digámoslo así, dota de cierta dignidad a la víctima. No es un episodio industrializado, no es un episodio frío, no es un campo de concentración. Es que esto suena a eso, ¿no? Efectivamente, y desde luego, vamos, de esas veces que te deja sin palabras. A las 3 y 4 de la madrugada, pero como en Amityville. Fíjate, porque me parece muy interesante, a mí me ha dejado alucinado que precisamente hace miles de años los primeros cazadores de la humanidad creían que cuando mataban a un elán, sobre todo en determinadas zonas de África, el lugar donde daban muerte a ese animal quedaba marcado para siempre. Y no solo eso, sino que la sangre también era una especie de canal o de vehículo del alma del animal que quedaba ahí, imantado en ese sitio. ¿Y acaso en las cavernas que tú bien conoces no hacían los mismos cazadores de la prehistoria, artistas y chamanes? Y se hacían multitud dependiendo de las culturas, se hacían multitud de ritos para apaciguar al espíritu de la bestia cazada. Sí, y precisamente, si te fijas, en el fondo esa es la base de teorías clásicas de la parapsicología, como la teoría de la impregnación, que la muerte, que la sangre, el dolor marca un lugar y eso se repite constantemente. Y fíjate, yo durante mucho tiempo me han hecho una pregunta que a mí no he sabido muy bien cómo contestar, y es ¿por qué en las investigaciones, en las psicofonías, si es que acaso tienen alguna relación con todo esto, los mensajes que salen siempre son negativos, amenazantes, no conocemos una psicofonía alegre en toda esta historia de... Eso es. Nunca. ¿Y por qué siempre en lugares donde ha habido muertes, donde ha habido asesinatos? Quizá lo que es que podría, todo lo que contaba Gaona ahora, claro, era como ese condensador que ha llegado a un límite donde eso energía rebota. Estaba pensando en eso precisamente cuando estaba escuchando a Gaona en el tema de las psicofonías. Porque, claro, una de las teorías es que el experimentador influye de alguna manera en el aparato de grabación, ¿no? Que hoy por hoy es una teoría más. No es descartable, en cualquier caso, ninguna de las teorías que hay. Pero sí que me parece curioso que eso, o sea, quiere decir que ese resonar, ¿no? que aparece de repente en la madrugada cuando no hay nadie allí más que el vigilante, que a priori el vigilante no es el que trata directamente con ese tipo de trabajo, ¿no? Que no pueda estar tan angustiado o agobiado. No sé qué piensas. Diré además que el aparato, el Celeron, se encontraba sellado en una caja, en un sitio prácticamente inaccesible, encima de la cámara esta de CO2, es decir, que nadie tampoco se podía acercar. Y por otro lado,
prácticamente nadie sabía que estaba ahí. Estaba que es lo bueno del experimento, ¿no? Tremendamente discreto, y que se sepa tampoco se le puede afectar de esa manera con ningún otro método. Pero si te das cuenta, doctor, permíteme, ¿sí? Lo que tú estás indagando, tú y tu gente, y a nivel científico, puramente científico, te estás aproximando es una revolución. A un umbral que tiene mucho que ver, contado con otras palabras, con otros conceptos, porque no lo sabía para asimilar todo este conocimiento científico, a lo que nos han dicho. Tú y yo hemos estado en las cuevas y hemos sufrido el shock y lo hemos contado, ¿no? Lo que había en ese mundo de las cuevas era parecido. Lo que había en el mundo de, vamos a llamarlo, la creencia en los aparecidos, o en los que intercesores, o en las ventanitas que se abren hacia el inframundo, hacia lo divino, lo que sea, cuando cambia, todo eso, si lo trasladas a lo que tú estás contando y lo desproveemos del lenguaje científico, hay como un paralelismo. Es como si por dos vías la humanidad antigua y la humanidad moderna estuviese llegando a un mismo punto. Lo que pasa es que la humanidad moderna sois muy poquitos. Antes había una comunidad que creía en todo eso. Ahora sois muy pocos, muy de vanguardia, pero pocos, porque el racionalismo imperante absoluto no quiere tampoco que se vuelva a ese punto, ¿no? Efectivamente. Lo que tampoco es de una manera consciente lo que intentamos alcanzar. Realmente se puede decir que casi es una coincidencia. Estudiamos este tipo de cuestiones porque todas las cosas que nos suceden a los humanos, desde las visiones, por ejemplo, de Paloma Navarrete, que son repetidas por chamanes, en definitiva, sí, lo mismo. En todas las culturas, que es lo mismo, yo creo que deben de ser objetivo del estudio científico sin lugar a dudas. Y es anticientífico rechazar ese tipo de cosas, ya sea desde el punto de vista psicológico, antropológico, neurofisiológico, como al que me dedico. Pero hay una cuestión muy interesante que me gustaría contaros en relación al tema del matadero. Y sucedió este verano también en Ontario, en Canadá, cuando me encontraba allí. Nos encontrábamos realizando unos experimentos de enlazamiento cuántico de tipo químico entre dos lugares, la verdad que no especialmente lejanos, una veintena o treintena de metros, pero bueno, para la física es realmente un espacio notable. Estaban enlazados ambos placas, unas placas de Petri, con unas sustancias químicas que emiten luz cuando se agrega un reactor. Ambas placas, a 20 metros, estaban conectadas con una serie de bobinas que giraban electromagnéticamente en el mismo momentum cuántico. En una de ellas echábamos la sustancia y en la segunda medíamos la luminosidad, porque estaban enlazadas. Entonces aumentaba la luminosidad durante el enlazamiento. Un medidor automático iba dando las gotas y un ordenador iba midiendo automáticamente. Pero como esas cosas que siempre pasan en ciencia, se estropeó el gotero automático, que era electrónico. Y ahí lo más impresionante, durante un tiempo y exactamente a las horas que estaba programada la gota y la luz que tenía que salir en el segundo sitio donde no se echaba el reactivo, salió luz. Una muestra más de que las cosas parecen unidas por autopistas que nosotros no vemos, ¿no? Al día siguiente intentamos ver si ocurría lo mismo y no ocurrió lo mismo. Sin embargo, cuando volvimos a repetir el experimento, después de unas cuantas horas, digamos, de acostumbrar, entre comillas, a ese espacio electromagnético, volvió a suceder otra vez más. Doctor, a otro nivel, pero quizá el mismo nivel, no sabemos. Hablamos de los sueños, las pesadillas, y yo, por cierto, hago un inciso ahora a las 2:28, y os animo a que no os perdáis mañana, y creo que es importante decirlo y reivindicarlo. Mañana tenemos otro de esos hitos que igual también tiene que ver con todo esto que cuenta el doctor Gaona esta noche tan apasionante, ¿no? Mañana, por vez primera, en Cuarto Milenio, los expedientes X de la policía vasca, que no es una policía muy dada a mostrar sus documentos. Un caso con varios testigos, con un jefe de patrulla de la Ertzaintza, 30 años de hoja intachable. Pensábamos que era leyenda urbana. Hablamos de apariciones, es decir, de figuras terroríficas, de armas en la mano, de búsqueda, de dar el alto, de un montón de cosas, de un agente de casi se estrella con un coche por evitar ese fantasma, vamos a llamarlo así, e intervención policial con informe. Todo eso mañana, hablándolo directamente. Eso es un hito, pero tiene que ver con que hay gente que se atreve. Y una cosa que me emocionó, doctor, me dijo este hombre, ahora sí lo puedo contar. Y yo dije, ¿por qué? En el año donde ocurrió, una persona acostumbrada a batirse el cobre con el terrorismo, ojo, a miedos muy profundos, me imagino, y me decía que nunca nada le había dado tanto miedo como esto. La presencia, un tiempo, de esto.
con con varios testigos. Y digo, ¿y ahora por qué si lo cuentas? Dice, porque estáis haciendo, y yo os incluyo a todos, algo muy importante. Ahora no tengo vergüenza de contarlo, de decir que a mí me pasó. Y digo, pero por nosotros, dice, por el programa, por ejemplo. Y yo era absolutamente escéptico. Ha cambiado el chip. Y eso yo creo que lo digo ahora porque nos corresponde saberlo a todos, ¿no? Que alguien, como jefe de inspectores de la Policía Vasca, te cuente esto y diga que ahora sí se puede contar, es importante. Y no sería fácil de no ser porque vamos contando historias como esta. Historias, yo creo, que tienen un rigor. ¿Qué pesadillas tenían las personas del matadero? Porque eso, como hablamos, también es algo que está ahí. Y que decimos sueños y pesadillas, en el fondo como para apartarlo, ¿no? Pero igual significan también algo. Igual tienen parte de esa red que nos conecta también. Algunos de ellos, por ejemplo, habían tenido que dejar de trabajar en matadero durante temporadas, habían tenido depresiones, cambios de humor tremendamente bruscos y particularmente, algunos me contaba, por ejemplo, durante la muerte de pequeños corderos. Los corderos, cuando son sacrificados, balan muy parecido a un bebé. Muy parecido a un bebé. Entonces, imaginaros un momento de las escenas en el que tú quieres negar lo que estás escuchando, pero por el contrario, estás una y otra vez metido en dicha faena, ¿no? Entonces, es que esa presión tiene que ser terrible, ¿no? Efectivamente. De ahí, justamente, la utilización de audífonos, ¿no? Obstructores ahí del oído para que no pudieran escuchar. Más aún, una de las personas que me acompañaba, que era en ese momento ya el director, él mismo reconocía que no le gustaba estar en esa zona y no podía estar muchos minutos. Se encontraba inquieto y me pidió salir cuanto antes de todo. Y era un señor, evidentemente, muy curtido ya en este tipo de cuestiones. ¿Y eso volvía por las noches, de alguna forma, con alguna imaginería en los sueños de esta gente? Sí, volvía en forma de pesadillas. Este mismo, por ejemplo, que había sido el director, había tenido que dejar de trabajar durante una temporada, y algún otro trabajador también con el que conversé, etcétera, también. Es decir, se crea un ambiente realmente negativo. Lo podemos llamar que está impregnado quizá de cierto tipo de energías, de cierto tipo de pensamientos, sea lo que sea. Pero desde luego hay una negatividad brutal. Doctor, ¿y en las pesadillas eso se escenificaba de alguna forma? Es decir, ¿cobraba de alguna forma? Porque hay otra cosa, y sé que Javi me entenderá perfectamente, sin decir mucho más, lo que ve en este equipo de Erchainas o tanta gente, a veces tiene unas formas muy determinadas, ¿no? Como si unas formas fuesen el icono o el arquetipo de ciertas fuerzas que están en la naturaleza, ¿no? Porque a veces tú puedes escuchar los balidos o este ritual de la muerte industrializada, pero yo no sé si luego eso cobraba una imagen en los sueños o eran solo sonidos. Se refirieron a pesadillas. A pesadillas. No fueron más allá. No, pesadillas. La persona que me contó el tema de los corderos, por ejemplo, de los corderitos, en este caso pequeños, ¿no? Se notaba tremendamente inquieto al relatarlo. Es decir, no quería, prácticamente incluso el recordarlo resultaba sumamente incómodo. Lo que observé también que muchos de ellos actuaban de una manera tremendamente automática y no automática y fría solamente, sino ausente. De alguna manera como si hubiese una disociación, esos estados disociativos que se dan muchas veces cuando hacemos ciertas cosas que no nos gustan, pues había una disociación. Como si el yo no estuviese ahí, ¿no? No estaban ahí, eran autómatas. ¿Qué pasa en el primer banco de una iglesia, doctor? Cualquiera. Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, algunas las hemos visto ya en Cuarto Milenio, hay una serie de energías en forma de sonidos, y particularmente una banda de sonidos que es de 110 hercios, que produce una estimulación, produce una inhibición del hemisferio izquierdo en pos, además del hemisferio derecho. Para que todos lo entendamos, se bloquea un poco el hemisferio o la parte del cerebro de lo racional y se potencia ese lado más fantástico, imaginativo, creativo. Más místico, ese lado más espiritual, además. Sí, exacto. Se da además esa estimulación, sobre todo, por ejemplo, más en general en personas de sexo femenino, en meditadores y muy curiosamente en meditadores zurdos, porque tienen su hemisferio derecho evidentemente más desarrollado. Por otro lado también se da otro tipo de energías y tienen que ver una vez más con el tema de la conciencia global.
personas que entran en trance, personas que en un momento dado tienen esa energía espiritual que invade no solamente esos primeros bancos de la iglesia, sino todo el templo, también crean alteraciones en lo que es el Celeron. ¿Alteraciones hacia lo positivo? En este caso, la mayor parte de las veces hacia lo positivo. Y es muy curioso porque, por ejemplo, si vamos a ir analizando, ¿no?, otro tipo de situaciones, entraré en detalles. Pero la mayor parte es positivo, lo cual además me da nos puede dar una pista, ¿no? Esas personas que son creyentes en la religión que sean o son muy espirituales y en un momento dado tienden a pedir, por ejemplo, a intentar de alguna manera focalizar su atención, es muy probable que en la práctica, dentro de ese mundo físico alrededor, tenga consecuencias. Y si, claro, lo extendemos más, por ejemplo, hacia obras como las de El Secreto, seguramente, por lo menos, quizás sea ese 1% también que hace inclinar la balanza hacia un lado en vez de otro. La intención, la voluntad. La intención, la voluntad y sobre todo la voluntad focalizada. Estamos imaginando una gráfica para que nadie se pierda, ¿no? Si alguien ha conectado el programa ahora, una gráfica y una línea, y entonces la desviación hacia arriba, vamos a llamarla positiva, y la desviación hacia abajo, negativa. Tuvimos experiencias muy gráficas, muy visuales, ¿no?, de todo esto. Nos queda probar en algún sitio que sabe el doctor que tenemos que probar, del que hemos hablado bastante últimamente y que va a ser impresionante, ¿no? Pero ahora, para dejarle un poquito de resuello, Santi, a otro nivel y casi en titulares, compañero, como tú sabes hacer, estos experimentos es el doctor Gaona experimentando con el mundo. Lo que no sabíamos es que el mundo también experimentaba sobre nosotros, o más bien, que algunos ingenieros o dispositivos que todos usamos alegremente ya se han convertido no en un filtro, no en un indicador, no en un índice de estadísticas, no, en una casi máquina profética, en una máquina que se adelanta a los acontecimientos, en una máquina que nos conoce mejor que nosotros mismos, y ya hay estudios sobre eso a nivel conspiración, ¿no? Tú fíjate, Iker, ¿sabes tú o yo o el doctor cuántos datos de media un ciudadano occidental normal deja de rastro en diferentes redes informáticos? Me imagino que todos, porque hay gente que publica su vida al minuto. 75.000. 75.000 datos de todo tipo, registros de tarjeta de crédito, reservas de viajes, búsquedas en Internet, entradas en redes sociales, tickets de aparcamiento. Las cosas más inverosímiles quedan absolutamente registradas. Pues bien, eso se va a convertir en la mina de oro del futuro, el Big Data. Hay quien dice que la primera revolución informática fueron los ordenadores personales, la segunda fue Internet, y el Big Data se va a convertir en la próxima. La capacidad de determinadas empresas, personas, organismos, instituciones para recolectar e interpretar todos esos datos puede cambiar la faz de la humanidad. Ya lo está haciendo, lo que decíamos en el caso, por ejemplo, de las epidemias. Que es espectacular, que saben qué epidemia va a afectar ya, bueno, con un simple rastreo, digamos. Epidemias de dengue en Brasil, tuberculosis en China, las estacionales de gripe todos los años se prevén ya. No estamos hablando de cosas que pasarán en el futuro, no, se están previendo ya con antelaciones de un par de semanas, 20 días, simplemente observando las búsquedas que hace la gente en Internet y concretamente en la Wikipedia y en Google. ¿Por qué? Porque la gente, antes de acudir a su médico, busca. Me siento así... O sea, dolor de cabeza, y de repente alguien que va al Big Data contempla que en España 1.125.000 personas han consultado dolor de cabeza. Aquí está pasando algo. Efectivamente. A grandes rasgos, ¿no? Se juntan todas las búsquedas sintomáticas y se hace un diagnóstico de la población. Y de repente dice, aquí está surgiendo una epidemia de dengue. Y efectivamente aciertan. ¿Cuál es la utilidad de eso? Que evidentemente las autoridades sanitarias brasileñas, por ejemplo, en el caso que conocemos, estaban ya alerta antes de que empezaran esos casos a colapsar los hospitales, con lo cual evidentemente es un beneficio, pero claro, cuando estamos hablando de beneficios también estamos hablando de lucro. Hace un par de décadas empezó un proyecto que se llamaba el proyecto WebBot. El proyecto WebBot era un programa informático, un algoritmo tremendamente sofisticado que se ha ido sofisticando cada vez más durante los años, que era lo inverso al proyecto Conciencia Global. Él hacía predicciones. ¿En base a qué? En base a lo que olía, a lo que intuía de todas las búsquedas que se realizaban en Internet a lo largo del mundo. Y hacía predicciones bastante exactas. Se hizo en principio, lógicamente, para hacer predicciones financieras.
Últimamente, por ejemplo, expertos del Financial Times, simplemente buscando determinados, hicieron una cartera de valores y la movieron simplemente utilizando el Big Data, utilizando términos como deuda, por ejemplo, cuando se utilizaban, en relación a qué y en relación a no qué, y esa cartera cogida con otra, digámoslo así, movida con criterios más o menos racionales, pues resulta que tuvo un 20 veces más beneficio que aquella que se movía simplemente pues como lo haría cualquier experto. O sea, que el Big Data daba una información profunda de la humanidad a tiempo real, prácticamente. Claro, de hecho, eso lo están utilizando ahora mismo los bots que se mueven en el mercado de valores y que hacen operaciones en microsegundos. Pues bien, eso va a tener implicaciones no solamente en campos como la economía, como la salud, la política. Tú sabes que el primero en utilizar esto realmente en serio fue Barack Obama, que tenía en su campaña un equipo de 150 expertos, cuya única labor... Hemos conocido a algunos de ellos y lo hemos entrevistado, ¿no? La única labor de estos expertos era analizar las redes sociales exhaustivamente para que cuando Barack Obama iba en su campaña a dar un discurso a tal o cual ciudad, sabía lo que los ciudadanos de tal o cual ciudad querían oír, sabía sus expectativas, sus miedos. Todo esto nos lleva a casos absolutamente increíbles. Hay empresas de seguros que saben que sus asegurados son diabéticos antes que ellos mismos. Es decir, estamos hablando de que se puede predecir el futuro a grandes rasgos y que en el fondo se puede saber lo que va a suceder con sociedades, con países, mejor que con las encuestas, porque en las encuestas, en la demoscopia, la gente miente. La gente miente incluso sin ser consciente de que miente, se mienten a sí mismos. Eso es por eso se cocinan las encuestas, para intentar esos sesgos conscientes o inconscientes de la gente, evitarlos en la medida de lo posible. Pero el Big Data se basa en hechos, simplemente hay que interpretarlos. Y entonces puedes saber cuándo va a estallar una crisis económica, cuándo va a estallar una epidemia, qué calle se va a colapsar el tráfico, o si va a haber un boom inmobiliario en tal o cual país. Es el oráculo de Delfos de hoy. Claro, por ponerte otro ejemplo. Google tiene un servicio. Google vive de nuestros datos. O sea, básicamente es su fuente de riqueza. Google tiene un servicio que yo, por ejemplo, que todo el mundo sabe que soy un fanático de las guitarras eléctricas, digo, pues mira, voy a dejar esto del Milenio 3 y voy a poner mi tiendecita. Y le pregunto a Google. Y Google me dice, mira, pues en tal barrio de tu ciudad resulta que hay un montón de músicos como tú y no hay ninguna tienda cerca en muchos kilómetros a la redonda. Además, el poder adquisitivo de esta gente es bastante alto, las transacciones con tarjeta de crédito parece que se mueven muy bien en el comercio de la zona y ahí es donde tienes que poner la tienda. A ese nivel estamos llegando. Por un lado, la investigación de que algo ocurre y por otro, la macro investigación o sistema de espionaje, o llámenlo como quieran, o nuestros propios datos, interpretados hasta el punto de convertirse en profético. Un prostíbulo, doctor Gaona. Sí. Un prostíbulo y el Cylon. Sí, así es. Construimos la hipótesis de que la energía sexual, las emociones, en un momento dado, en un prostíbulo, tanto de las personas que trabajaban ahí como de las personas que lo visitaban, pues constituirían de alguna manera otro elemento a medir. Siempre se ha hablado de que la violencia y el sexo están muy interrelacionadas en el aspecto de la energía, ¿no? Y siempre se ha hablado de las energías densas, especialmente los que saben de ocultismo. Yo no soy un sabio en ocultismo, me acuerdo que algún día me lo explicaban, en cierto momento estaba yo documentándome ciertas cosas y la ponían, doctor Gaona, y tú sabes de esto también, como las dos energías, vamos a llamarlo, en lo antiguo, ¿no? Más pesadas, más tremendas. Por ¿no? eso que ninguna película obvia el sexo y la violencia, porque están, justamente nacen además, no de nuestra corteza cerebral, sino de lugares cercanos a la amígdala en el que son muy animales, ¿no? Muy primitivas. Entonces puede ser un individuo muy intelectual, muy desarrollado, etcétera, pero si tú ves eso en una película no te deja impertérrito. Nos conecta con lo más primitivo. Con ¿no? lo más primitivo. Por eso hay tanto interés, ¿no? En todo el mundo en que volvamos a lo más primitivo. Elevarse poco, lo primitivo sí. Y tú fuiste a hacer el experimento. Sí.
Una vez más, como es un sitio, por razones obvias, complicado a la hora de llegar a acuerdos, pero finalmente llegamos al acuerdo con una serie de personas que tampoco interesa ahora mismo, nos dejaron localizar, poner el aparato muy discretamente dentro de una de las habitaciones donde trabajaban estas personas, estas prostitutas, y en una caja de cartón muy disimulada, puesto ahí, enchufadito con el ordenador, que es quien va recogiendo la data. Y entonces, además, una vez más, los prostíbulos, igual que en este caso el matadero, tienen la información tremendamente organizada. Es decir, he visto yo mismo, con mis propios ojos, los libros, ¿no? A tal hora... Un poco industrializado también, Totalmente industrializado. Es decir, cuarto número 1 de 15, o 3 de 15 a 15:20, tal. De tal a tal hora, el cuarto tal, es decir, totalmente perfecto. Para nosotros como científicos, perfecto, porque sabemos exactamente y de qué hora a qué hora, y utilizamos los espacios en blanco como control, evidentemente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que había una mezcla en este caso fue confuso, pero no confuso porque los resultados fuesen confusos, sino porque obtuvimos algo que no era lo esperado. No siempre era positivo, sino que en muchas otras ocasiones era negativo. No llegamos a saber quizá qué personas y en qué estado, tanto los que trabajaban como los que acudían, en qué estado psicológico se encontraban. Pero en ocasiones se disparaba, y en otras ocasiones, por el contrario, se hundía totalmente. Pero una vez llamó más, la atención en las vaguadas, digamos, de lo negativo, de lo depresivo, ¿no? Claro. En vez de seguir un estado medio, que era lo que le correspondía al azar, por esa línea media del 0 y 1, de cara y cruz, por el contrario, en ocasiones se disparaba hacia arriba y en otras también se hundía de una manera profunda. Y una vez más, en los momentos de control, las horas de control, volvía otra vez a la normalidad. Hombre, ahí se está aludiendo a un tipo de energía con el concepto que ha dicho el doctor Gaona de industrialización, desde luego muy separada, parece que es obvio, ¿no?, de lo elevado, de lo espiritual, sí, de lo refinado, y estamos cayendo en el primitivismo. Si antes era con la sangre, ahora con el sexo, ¿no? Es que, de hecho, buena parte de la magia tradicional se basa en dos cosas: los sacrificios de sangre y la magia sexual. De hecho, a día de hoy, en determinados círculos ocultistas donde todavía se llevan a cabo prácticas de magia negra, y evidentemente los sacrificios de sangre, y no digamos los sacrificios humanos, pues se han dificultado mucho, afortunadamente. La magia sexual tiene un predicamento importante. Me comentaba un practicante, además, que decía: esto no es por sexo, esto es por la magia. De hecho, para que el ritual se haga realmente bien, el periodo de abstinencia previo para acumular precisamente esa energía tiene que ser larguísimo. O sea, imagínate que esto no es una juerga, o sea, realmente estamos por lo que estamos. Con lo cual, efectivamente, sí es una energía que ancestralmente se le ha dotado de un poder tremendo. Desde la más remota antigüedad se ha hablado de, también lo contaba Clara hace poco, la magia sexual, en ese mundo de los amarres, en ese mundo siempre un poco sórdido de manejar al otro, y de las brujas como absolutas meretrices en este aspecto y conocedoras de la magia sexual. Sí, pero bueno, aparte de eso, que efectivamente es un artificio, ¿no? Esto también, en el fondo, es un artificio. Es decir, es una cosa muy fría, ¿no? José Miguel lo decía, con sus horarios, sus tal. Es decir, quien acude ahí, tanto quien trabaja, que ya tiene que ser deprimente, como quien acude, bueno, pues se supone que va a pasar un buen rato el que acude, ¿no? Pero en realidad ese buen rato es un rato ficticio, es un rato que hay que pagar. Yo me esperaba el resultado, fíjate. A mí no me ha sorprendido tampoco. Porque algo queda, ¿no? De que no sé, de que no parece muy, lo decíamos, muy elevado. Yo me pregunto, ¿y ha habido lugares donde se ha podido medir la energía contraria, no depresiva, no pegada a lo primitivo, no industrializada? ¿En algunos de estos experimentos con Sileron has encontrado, por fortuna, la otra cara? Sí. Por ejemplo, en aquellos en los que ha habido un éxtasis, pero en este caso de éxtasis de tipo espiritual o religioso. Hicimos uno de los experimentos en Prado Nuevo, cerca del Escorial. Donde las polémicas apariciones del Escorial. Efectivamente. Realmente me interesaba más que las apariciones de la Virgen u otros aspectos que pudieran entrar dentro del terreno más de lo llamativo, ¿no? Eran las reacciones y cómo se involucra la gente. Porque quien va a un lugar como este
y no lo digo lo de este para nada peyorativamente, sino cargado de emociones. Son personas que llegan muchas veces después de un peregrinaje con unas creencias muy consolidadas y también me temo que con un perfil muy particular, y una vez más no lo digo peyorativamente, pero son unas creencias muy profundas, ¿no? Y además se puede ver allí. Las personas entran en éxtasis, caen al suelo en ocasiones, se tumban. Es decir, hay un ambiente que casi se puede cortar con un cuchillo, que es lo que realmente me interesaba. En todos estos lugares que nos estás contando, ese ambiente que se puede cortar a lo negativo, a lo positivo, a lo respetuoso, a lo irrespetuoso, es que está ahí, está clarísimo, lo has elegido muy bien. Claro, está ahí y existe, y es una pena que una vez más a algunos otros compañeros de ciencias no les dé la gana estudiarlo, pero está ahí, existe. Entonces obtuvimos, por ejemplo, en Prado Nuevo, 3 picos brutales, una vez más brutales. Toda la curva fue positiva, prácticamente de principio a fin. Pero hubo 3 picos que luego lo digo también para que los oyentes lo sepan, vamos anotando cautelosamente cada cosa que va sucediendo. Es decir, en el minuto tal sucede tal cosa, en el minuto tal otra, etcétera, etcétera. Todo aquello, y si podemos además lo grabamos en vídeo o grabamos el audio para luego poder identificar momentos que pueden haber pasado desapercibidos. Y hubo 3 momentos. Uno de ellos fue durante la misa, en el que muchas personas también caían en éxtasis. El segundo fue el traslado de la Virgen, que la llevan en un palio, hacia el árbol donde supuestamente apareció la Virgen hace ya unos años. Y ese fue el segundo. Y el tercero, cuando todo el mundo se congrega en torno de este árbol, más puedes realmente respirar la espiritualidad que desprende todo este ambiente, y comienzan a rezar el rosario. Algunas personas caen literalmente desplomadas al suelo de rodillas. Muchos además van allí con objeto de pedir, interceder ante el Magnífico por enfermedades, por situaciones límite que están en un momento dado viviendo, ¿no? Entonces el ambiente es tremendo. Además tuve la precaución en ese día, por ejemplo, de quedarme hasta el final. Me quedé el último, hacía un frío terrible, en diciembre, ahí en medio del Escorial. A medida que iba saliendo las personas, iba vaciándose de peregrinos, y puedes observar, muy bonito, perfectamente como el Sail-Héron va recuperando otra vez la curva y se normaliza, cuando ya me quedo prácticamente solo. Ahí ya, evidentemente, me fui al cabo de un par de horas. Seguramente, doctor, esto no ocurre solamente en las polémicas, muy polémicas apariciones del Escorial, sino que en otros lugares de culto. Claro. Hemos visto lo de la iglesia. Claro, ahora el listo de turno, que abunda, y en los tiempos de redes sociales más, y está bien que así sea, ¿no? Dirá, bueno, estos ya solo les falta, no sé, dar la misa o algo así. A mí me lo dicen a veces, ¿eh? Dice, el prostíbulo malo y las apariciones buenas. Claro, eso es verlo. Pero eso es verlo, doctor. Pues como siempre, con tal cantidad de prejuicios, es que vamos, ni los sacerdotes hablan de la espiritualidad, no es por nada como hablamos nosotros, con el respeto de la auténtica investigación, porque algunos se han quedado en mensajes que tampoco valen para mucho. La espiritualidad auténtica a través de la ciencia y la investigación me parece a mí que está llegando a lugares que por eso irradia a mucha gente, y no es letra muerta, es hurgar casi en la física cuántica y en las emociones, y darnos cuenta de que es una evidencia. Pues sí, en los experimentos del Dr. Gaona podía haber pasado todo lo contrario. En este caso, los lugares de cierta densidad van hacia lo negativo, en este azar, y otros donde no por la aparición en sí seguramente, sino por la propia fe de las personas, ese interés. Imagino también esos casos de desesperación, de gente que pide algo bueno, que espera de ese algo superior. ¿Me estás hablando, doctor, que donde hay anhelo de trascendencia? Exacto. De hecho, al lado de, por ejemplo, hablando de este mismo ejemplo, al lado del árbol hay un, lo digo para los que nunca hayan ido o no les interese ir, hay un pequeño buzón donde muchas personas escriben esos problemas que tienen y los depositan con objeto de que de alguna manera trascienda. Y he de decir además que dentro del mundo de la espiritualidad tenemos otros proyectos con otras religiones, sin lugar a dudas. Es decir, no estamos adscritos además a ninguna de ellas. Nos interesa ese mundo en el que la espiritualidad ha movido y de hecho ha provocado guerras, ha provocado cambios sociales brutales, ¿no? Pero siempre los ha provocado por una reinterpretación absurda, corta y absolutamente mundana del ser humano. Sí. Sin embargo, los que han querido trascendencia, sea cual sea la religión, está claro que es un mundo absolutamente contrario, diferente, que se puede científicamente casi medir a todo eso de la densidad y de la autosatisfacción primaria, ¿no? Efectivamente. De hecho, uno de los episodios que medimos en arqueoacústica, que fue en la iglesia de Santa María en Lisboa, en Portugal, ocurrió un hecho, justamente en relación, me lo has hecho recordar, durante una misa, un domingo,
un rayo de sol cruzó toda la nave y dio justamente en el Cristo. Todos los congregados dijeron que era un milagro. De repente se alzó uno de los que se encontraban presentes y dijo, pero sí, es solamente un rayo de sol. Algunos empezaron a inquirirle que quién era, y era un judío converso. En las siguientes 48 horas hubo la gran matanza de Lisboa, murieron más de 5.000 judíos en tan solo 2 días por un hecho aparentemente tan banal. Lo que quiero decir es que en un momento determinado una mala mezcla de espiritualidad con creencias irracionales es tremendamente perjudicial, como es lógico. El tema es apasionante. Estamos midiendo las emociones del ser humano. Yo hacía una pregunta al inicio, ¿no? Si les ponemos ahora un gigantesco sobre la cara de España, la cara del mapa, ¿qué saldría? Y saldría una mezcolanza, en fin, curiosa, ¿no? Fermín, ¿qué dice nuestro público? A grandes rasgos. Buenas noches, Iker. Musol dice, está claro que focalizar una preocupación o alegría global impregna en nuestro estado de ánimo que transmitimos. Antonio Rubio dice, el día que cayeron los meteoritos en Rusia, en el mes de febrero del 2012, ¿también se midieron los sentimientos? No lo sé, doctor. El tema de no son acontecimientos tan importantes quizá, ¿no? No, en principio no tengo noticia de ello. Sí, los terremotos, por las perturbaciones electromagnéticas que producen. ¿Han coincidido? Una de las líneas de investigación justamente en Hierro va por ese camino, pero coinciden. Leandro Ariel Enríquez, somos una conciencia global porque somos humanos. Nuestros cerebros prácticamente vibran en la misma frecuencia a pesar de las alteraciones diarias y las necesidades y emociones son para casi todos los mismos. Una conciencia colmena, pero para mí más allá del cerebro, que es una herramienta entre nuestro mundo material y el etérico. Está la conciencia espiritual, esa que la ciencia no puede medir ni saber de dónde sale. El alma es la conciencia. Borja, cuando he tenido una premonición ha sido en momentos de relajación, en la que me llegan ideas repetitivas. Eric, pero entonces debe de haber algunas conciencias independientes que sean más potentes que otras que influyen en las demás. Interesante también, sí señor. Montaña Sánchez, quizás se trate de ese sexto sentido que tenemos los que nos hacen intuir las cosas, casi siempre malas. Marta Almodóvar, la mente es poderosa de una forma incomprensible para nosotros. ¿Qué podríamos hacer si controlásemos sus capacidades? Lo dejamos ahí, Fermín, porque en el fondo la pregunta rebota siempre en el mismo sentido. Yo creo que lo que hemos hecho en este primer dossier sobre la conciencia global, pero no quedándonos en el experimento, que ya por sí, con lo que nos ha ido contando Clara al principio, es estremecedor. No hemos sentido de nuevo esa vibración. Sino yendo más allá con el amigo José Miguel Gaona, y que cada uno saque las conclusiones que quiera. Pero a mí me parece muy interesante, porque una vez más creo que este programa cuenta cosas que luego en esa red global que ha contado Santi se van madurando, se van criticando, se va opinando. Pero mi sensación, doctor, de verdad te lo digo, es que es como una nueva metatrascendencia, ¿no? Lo que estás tocando desde diferentes parámetros, tú y algunos iniciados, pero en España no hay muchos ejemplos. Y esa metatrascendencia o esa búsqueda de la otra realidad, de la realidad velada, de lo que sabemos o intuimos que está, y el hombre antiguo intuye que está desde siempre, y tú y yo lo hemos vivido en las cavernas, esa aproximación científica o fría, pero que conecta con esa realidad, eso cuaja más que lo repetitivo, sea trascendente o no, que ha perdido su sentido original muchas veces, esas mentes cerriles de un punto u otro que proclaman cosas que realmente no creen, porque no ven su misterio auténtico. Hubo un tiempo, creo yo, que el ser humano sí que veía el misterio de la religión, o sí que veía el misterio de la trascendencia. Hay un momento en que eso en grandes masas se corta. Yo creo que esa búsqueda de la trascendencia humana a través de la investigación seria me parece pionero. Por eso te digo, sinceramente te lo digo, que menciones siempre al doctor Persinger con mucho cariño, como es normal, pero que tú lo que estás haciendo solo tendrás la medida de lo que estás haciendo cuando ya no lo hagas y pase mucho tiempo. Y entonces tú verás, o los que estén aquí en este mundo y tú y yo no estemos, caramba, hubo un loco auténtico, hubo un loco científico que hizo lo más difícil, que es, siendo admitido por el mundo de la ciencia, se atrevió a descolgarse, a ir contracorriente, porque es fácil como yo iré contracorriente si no perteneces al mundo de la ciencia, pero hacerlo desde el mundo de la ciencia tiene mucho más mérito. Y lo que está haciendo, doctor, para mí es histórico, y para mí es un orgullo tenerte aquí, y espero que hablemos mucho Iker, de esto. Igualmente, ya impregnaremos ese espacio electromagnético los dos en ese más allá. Claro que sí, doctor. Es un ejemplo lo que haces. Muchísimas gracias.